Bueno, son posiciones de los parlamentarios, evidentemente políticas, pero ahora vamos a discutir precisamente, a conversar con el abogado del expresidente Ollanta Humala. Voy a saludar gentilmente a el ex ministro de Estado también, pero abogado, litigante, Wilfredo Pedraza. ¿Cómo está, doctor Pedraza? Bienvenido a la multiplataforma de Sol TV. Le saluda Joel Quesada. Muy buenas tardes. ¿Cómo está, Joel? Buenas tardes. Muchísimas gracias. Bueno, en breve le voy a hacer las consultas o las interrogantes que los congresistas se planteaban en el Parlamento, en este caso Nadine Heredia y Antumala. Pero vamos al asunto, ¿no? Ustedes ya presentaron un recurso de habeas corpus, ¿no? Para precisamente buscar la libertad del expresidente Ollanta Humala. ¿Este habeas corpus debe liberar, cree usted, a Ollanta Humala? Bueno, el propósito del habeas corpus es precisamente la liberación del señor Humala, por lo menos hasta que el juzgado colegiado emita una sentencia de un modo categórico, con los fundamentos que correspondan y nos notifiquen por escrito. En tanto, lo que hay es una detención arbitraria, porque nosotros no podemos impugnar esa decisión, no hay ningún recurso procesal habilitado para eso, no conocemos a plenitud los fundamentos, no hay notificación escrita y esa situación es la que fundamenta nuestro habeas corpus, que espero se declare fundado pronto. El colegiado sentenció de manera irregular, en este caso, mandó a la cárcel de manera irregular, dice usted, al expresidente Ollanta Humala. Sin la menor duda. De hecho, la regla constitucional es que una persona puede ir a prisión por mandato judicial en la medida que se conozcan los fundamentos y en la medida también que esos fundamentos estén plasmados en un documento. Porque solo eso nos habilita a impugnarlo vía una apelación. Con un adelanto de lectura de sentencia, conocemos de manera parcial los fundamentos, no tenemos un documento escrito y está prohibido cualquier recurso de impugnación. Entonces, en esa dinámica, disponer la ejecución provisional de la condena sin fundamento, sin documento escrito, sin recurso impugnatorio, es una flagrante violación al derecho a la libertad que él tiene y que está protegida por la Constitución, de manera tal que, claro que es arbitrario esa detención. ¿Y por qué el juzgado, cree usted, no hizo caso al TC o a esta sentencia que algunos están ya comentando, ¿no? ¿Por qué tomó esta decisión de mandar a prisión, ¿no? Hasta la lectura de sentencia a finalizado de este mes? La verdad que a mí me causa sorpresa porque hemos tenido más de 3 años de audiencias con este colegiado y siempre hemos visto una actuación adecuada, objetiva, neutral, y en esa lógica, pues manteniendo, se supone, una decisión judicial coherente con el profesionalismo que este colegiado mostró en los 3 años anteriores, suponíamos que harían caso el mandato constitucional, suponíamos que seguirían los lineamientos establecidos como precedente, como un tema vinculante, las decisiones del Tribunal Constitucional que prohíbe o que por lo menos exige, señala que esas detenciones resultan arbitrarias. Entonces, si el Tribunal Constitucional lo ha establecido, el propio Poder Judicial, la Sala Suprema, también así lo ha señalado, lo razonable era suponer que este colegiado iba a continuar en esa línea. No lo ha hecho y eso es lamentable. Ahora, ¿cuándo se podría resolver este habeas corpus? Calculo que en el transcurso del día, como un tema tan urgente, debe resolverse en el transcurso del día. O sea, en las próximas horas. Esto, Ollanta Humala podría quedar en libertad. Si el juzgado así lo decide, quedaría en libertad hasta el 29 a escuchar la sentencia definitiva. Y si queda en libertad, aquí ya surgen las dudas. Usted entenderá que la ex primera dama se asiló en la Embajada de México y ahora está, perdón, en la Embajada de Brasil y ahora está en este país, en Brasil. ¿Qué va a pasar con el expresidente Ollanta Humala? Si es que se concede este habeas corpus, ¿se va a asilar Ollanta Humala también en la Embajada de Brasil?
A ver, no existe ninguna duda, Joel, y lo que va a pasar es continuar con el comportamiento procesal que ha mostrado el señor Humala desde hace 10 años en esta investigación, es decir, acatar la justicia, acatar las reglas, tanto así que hoy está preso por esa razón. Y es la segunda vez que por este proceso está detenido. La primera vez en el 2017 por una prisión preventiva por 9 meses y medio, y salió por una decisión del Tribunal Constitucional que declaró abusiva, arbitraria, ilegal esa detención. Hoy estamos en una misma figura. Por eso es que la señora Heredia tomó una decisión para no someterse nuevamente a un periodo de arbitrariedad judicial, porque claro, me parece razonable que las personas cautelen su libertad cuando prevén una decisión judicial arbitraria. El hecho que un juez tome una decisión no significa necesariamente Estado de Derecho o legitimidad de esa decisión. Los jueces también se equivocan y esta es una muestra, de manera tal que el hecho que, reitero, que el juez lo decida no significa que esté conforme a ley. ¿Usted nos podría garantizar que el expresidente Ollantumala va a permanecer en el Perú si es que le conceden este habeas corpus? Eso es lo que él me ha manifestado y ese es el comportamiento que el señor Humala ha mostrado en estos 10 años. Si él hubiese querido asilarse, hubiese acompañado a la señora Heredia hace 2 días a la Embajada de Brasil, que eso le impedía absolutamente nada. Por tanto, los congresistas que especulan de que él se iría, están especulando políticamente, especulando por razones de odiosidad política. Creo que más importante es ver los antecedentes y eso indica que él ha estado presente siempre en las más de 200 audiencias que hasta ahora hemos tenido. Doctor Pedraza, ¿hay un pacto entre Lula da Silva y Ollantumala? En ninguno. El derecho de asilo es un derecho universal. Lo toma el ciudadano que se sienta afectado por actos internos en su país. Hay obviamente, o hubo en su tiempo, una vinculación de corte ideológico que el señor Humala lo ha tenido con todos los partidos de izquierda de la región desde el 2006, con Hugo Chávez, con Evo Morales, con todos los partidos de izquierda, porque eso es lo natural. Un partido normalmente y sus líderes, por tanto, se vinculan con quien tienen alguna relación política. En el mundo históricamente, la socialdemocracia se ha vinculado con el APRA, por ejemplo, el socialcristianismo se ha vinculado con el PPC, en su tiempo democracia cristiana. Es decir, eso es un asunto absolutamente natural. De esa relación política no se puede deducir afirmaciones de aporte económico o de pactos que tiendan a no sé qué. Sí, pues, pero lo que sucede es que justo se asiló en la Embajada de Brasil, Brasil gobernado por Lula da Silva, ¿no? Hemos visto la fotografía, siempre la cercanía entre el líder del Partido de los Trabajadores de Brasil y Ollantumala Tazo. Bueno, quien pide el asilo tiene el derecho de tocar la puerta de la embajada que estime Uh-huh. y el país requerido, en este caso Brasil, hace una evaluación, una prognosis, estudia rápidamente el caso y decide si otorga o no otorga. De acuerdo. Se lo han ¿Esto estuvo otorgado. planificado, doctor Pedraza? ¿Esto estuvo planificado? ¿La salida por la Embajada de Brasil o hacia Brasil de Nadine Heredia? ¿Fue, digamos, articulado con el presidente Ollantumala y quizás con el gobierno? A ver, con el gobierno no hay por qué, no había ninguna necesidad. Eh, yo he tomado conocimiento de la decisión de la señora Heredia en plena audiencia, al final de la audiencia. De mi información, la defensa ha estado al margen de esa decisión, una decisión personal, familiar entre el señor Humala y la señora Heredia, tomada además solo luego de conocer el contenido de la sentencia, porque la señora Heredia ingresó a la embajada a las 11:10 de la mañana, cuando ya era notorio que habría una sentencia condenatoria, y formalizó su asilo después de que el colegiado haya decidido ejecutar, hay que decirlo con toda claridad, arbitrariamente esta sentencia anticipada. La decisión de Nadine Heredia y su abogado, o solo No, no, Nadine Heredia. ¿No ah, tuvo nada que ver Ollantumala? ¿Es eso? no, estoy diciendo entre Nadine Heredia y el señor Humala. Ah, El abogado de la señora Heredia no ha tenido ninguna participación en este tema.
O sea, fue una decisión del expresidente Ollantumala y su esposa. Una decisión familiar de cómo se preserva la familia en el contexto de una decisión nuevamente arbitraria, como ocurrió el año 2017. De acuerdo. A los parlamentarios, bueno, y algunos juristas vinculados, evidentemente, a algunos partidos políticos también han señalado de que aquí habría un acuerdo bajo la mesa entre el gobierno de Humala, que tiene, por ejemplo, a usted que ha sido exministro, su abogado, ¿no? También al señor Adrián Sen, que fue exministro del expresidente Iván Tumala, al actual ministro de Trabajo, Daniel Maurate, que fue ministro de Ollantumala, ¿no? Y ahora están en el gabinete de Dina Boluarte. Estos razonamientos, ¿cómo usted lo podría o podría contestarles, ¿no? A quienes también vinculan al gobierno de Dina Boluarte aquí. Bueno, solo grafica si hay ministros de la gestión del expresidente Humala, así como hay líderes de opinión que también han sido ministros del presidente Humala, grafica la calidad de los ministros que él convocó. Pero le garantizo que no hay ninguna relación ni con el señor Adrián Sen ni con el exministro de Trabajo de nuestra época. Esta es una decisión familiar distinta que va por otro conducto, cuya legalidad lo ha explicado el día de ayer con bastante solvencia el canciller. Aquí no ha habido ninguna relación con el gobierno, ningún trato, porque el señor Humala no tiene ninguna relación directa ni indirecta con el gobierno actual. Yo he sido muy crítico por la lógica de la seguridad de este gobierno, de manera tal que esa asociación que en la política se hace es solo una especulación, como la mayoría de información que alrededor de este tema existe en este momento. Doctor, usted es un hombre de letras también, pero además es político, ¿no? Siempre lo invitamos aquí en esta humilde redacción para que nos ilustre con sus comentarios. Ahora, el gobierno ha dejado la posibilidad para pedir en el futuro, dice, ¿no? Ayer el canciller Schaller, una extradición de la ex primera dama Nadine Heredia. Hemos escuchado otras posiciones que esto sería imposible, inviable, una vez otorgado el asilo político o diplomático como está ahora. En un futuro, si es que la condena en una segunda instancia se ratifica o digamos ya es firme, ¿no? Después de esta audiencia que falta, ¿se va a poder extraditar a Nadine Heredia, como dice el canciller, o ya no? A ver, de hecho, la señora Heredia no está en el Perú y tendrá una orden de captura. Cuando no hay captura y se sabe dónde está, seguramente la justicia procederá en el tiempo que esto tome a un pedido de extradición. Sin embargo, si la señora Heredia tiene el estatus de asilado, evidentemente ninguna extradición va a proceder. Es decir, puede ponerse en marcha el mecanismo, pero por la razón por la cual está la señora Heredia en el Brasil nunca podría aceptar una extradición, porque eso quebraría las reglas más básicas del derecho internacional vinculado al asilo. Así que no hay ninguna contradicción en esa línea, pero además yo creo que en segunda instancia esto se va a revocar porque la actuación probatoria así lo va a demostrar en su momento. Usted insiste, bueno, en su argumento, y es evidentemente razonable porque es parte de la defensa del expresidente Ollantumala, de que aquí no hubo lavado de activos, pero diversos testigos, ¿no? Chocherín, el mismo Martín Belaúnde han señalado, ¿no? En estas audiencias, o han dado su testimonio de que sí se entregó el dinero, ¿no? Se traía el dinero en maletines, y esto pues luego se hizo lo que se hizo. O sea, ¿usted sigue defendiendo de que no hay lavado de activos ahí? Pero no se trata de, digamos, una defensa en abstracto, se trata de prueba. Martín Belaúnde en efecto ha dicho que recibió dinero, que fue con Chocherín en alguna ocasión, luego fue con Jorge Chan. Bueno, ese trío de personas están vinculados a investigaciones de lavado de activos, son coprocesados, amigos, compadres, socios en negocios oscuros, por lo cual están investigados por lavado de activos. La pregunta es si una versión de esos personajes con esos antecedentes puede ser suficiente para afirmar que hubo dinero de Venezuela. Porque el tema central en esto, fíjese Joel, es que según la tesis de la fiscalía y está contenida en la acusación, Hugo Chávez habría sustraído dinero del Tesoro Público venezolano y ese dinero
remitido vía valijas diplomáticas a través de la señora Birly Torres. Esa es la hipótesis. Bien, ¿qué se ha aprobado en juicio? ¿Cómo sustrajo Chávez el dinero? Nada. ¿Hay algún testimonio, algún documento, algo que lo establezca? Absolutamente nada. ¿Birly Torres trajo valijas diplomáticas al Perú? No, por una razón básica. Porque hemos probado en juicio que Birly Torres nunca salió del Perú entre el 2005 al 2007. Entonces, claro, ¿cómo es que se puede afirmar que hubo dinero de Venezuela en la campaña del señor Humala? Y ese es un tema central en un asunto de lavado de activos, porque lavado de activos no significa hay dinero y automáticamente lavado de activos. Significa acreditar lo primero. Y lo primero es recepción de dinero de fuente ilegal cuya ilicitud es conocida por quien lo recibe. Aquí no hay nada, absolutamente nada, que pueda garantizar o probar que ingresó dinero de Venezuela. Y ese es un tema central. Pero hubo donaciones también a la campaña del 2011, ¿no? Bueno, la campaña 2011 y el 2006 se han hecho sobre la base de donaciones y aportantes de múltiples personas. Y así está declarado ante la OMPE. En la campaña 2006 hay otro discurso, ¿verdad? Odebrecht pidió a Barata que haya un aporte de 3 millones y Barata dice que entregó dinero en Brasil y en el Perú. Bueno, esa es una imputación importante, sin duda. El asunto es cómo se prueba ese dicho. Y ese dicho no está probado, solo lo sostiene Jorge Barata, porque claro, en el mundo de la especulación se dice el dicho de Barata está aprobado por Marcelo Odebrecht, ratificado por el señor Migliaccio, por Da Silva, por los jerarcas de la empresa Odebrecht. Y eso no es verdad. De Marcelo acuerdo. Odebrecht lo único que dice es yo le pedí el aporte y yo le pregunté, ¿a usted le informaron que ese aporte se entregó? Él categóricamente dijo no. De Entonces, acuerdo. no se puede afirmar que podría que hay de la certeza de la entrega del dinero. Muy bien. Hemos escuchado al doctor Wilfredo Pedraza, abogado del expresidente Ollanta, quien ya ha presentado un recurso de habeas corpus para buscar excarcelar al mandatario. Vamos a estar atentos a las próximas horas en torno a la decisión, en torno a este habeas corpus. Le agradezco muchísimo al doctor Wilfredo Pedraza por este contacto en directo con la multiplataforma de Sol TV. Gracias, doctor, y que tenga un excelente Jueves Santo, ¿no? Vamos a estar Gracias, atentos a la igualmente. información. Muchísimas gracias.